Hola, en este caso vamos a desarrollar el teorema del coseno. Vamos a hacer su correspondiente demostración. Recordando que este teorema sirve para cualquier tipo de triángulo. Particularmente vamos a presentar en pantalla un triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C, y vamos a presentar a sus lados. El lado opuesto al ángulo cuyo vértice es el punto A, lo vamos a llamar A minúscula. El lado opuesto al ángulo cuyo vértice es el punto B, lo llamamos B minúscula. Y finalmente, al lado que es opuesto al ángulo de vértice C, lo llamamos C minúscula. Para poder hacer la demostración, tenemos que trazar la altura de nuestro triángulo. Particularmente esa altura la vamos a trazar desde el vértice C. Esa altura, que consideramos de nombre H, va a cortar al lado C en un punto, cuyo nombre le hemos puesto M. Entonces podemos visualizar que se han formado dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo cuyos vértices son los puntos A, M y C, y su hipotenusa es al lado B. Y el otro triángulo rectángulo es el formado por los vértices B, M y C, cuya hipotenusa es el lado A. Lo que vamos a aplicar en estos triángulos rectángulos es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos decía el famoso teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces vamos a comenzar con el primer triángulo, con el AMC. Previamente, vamos a considerar que la base de este triángulo rectángulo, la distancia de A hasta M, la vamos a llamar X. Por tal motivo, la distancia que va a haber desde M hasta B, la base del otro triángulo rectángulo, quedará determinada por la longitud del lado C menos la distancia X, como aparece en pantalla. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras primero para un triángulo rectángulo y después para el otro. Vamos a comenzar con el primero, con el AMC. Podemos plantear entonces que el valor de b al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, en este caso h al cuadrado más x al cuadrado. Hacemos lo mismo con el otro triángulo rectángulo, diciendo que el valor de a al cuadrado va a ser igual a la suma de h al cuadrado con c menos x elevado al cuadrado. Podemos observar que hemos planteado dos ecuaciones, y en ambas ecuaciones aparece h cuadrado. Lo que vamos a aplicar a continuación es el método de sustitución. De la primera ecuación vamos a despejar h al cuadrado. Si despejamos h al cuadrado, nos queda que es la diferencia entre el cuadrado de b y el cuadrado de x. Esa expresión de h al cuadrado la vamos a sustituir en la segunda ecuación. Donde dice h cuadrado, vamos a reemplazarlo por la expresión que acabamos de encontrar. Entonces, al hacer la sustitución correspondiente, nos va a quedar esta expresión que está en pantalla. Lo que podemos observar que en el segundo miembro, en el tercer término, aparece el cuadrado de un binomio, que lo podríamos desarrollar. Recuerden que al desarrollar el cuadrado del binomio, nos queda un trinomio cuadrado perfecto. En este caso, ese trinomio cuadrado perfecto nos va a quedar c al cuadrado menos el doble producto de c por x más x al cuadrado.
En ese segundo miembro podemos observar la aparición de dos términos que son opuestos. Esto es, x al cuadrado y menos x al cuadrado. Podríamos aplicar entonces la propiedad cancelativa. Entonces, bueno, nos quedó que el valor de a al cuadrado es igual a la suma de b cuadrado con c cuadrado menos el doble producto de c por x. ¿Pero quién es esa x? Bueno, esa x es la distancia que había desde A hasta el punto M. Bueno, vamos a tratar de escribir una expresión que nos represente esa distancia x. Para ello vamos a tomar el triángulo rectángulo AMC. Y de ese triángulo AMC vamos a calcular el coseno del ángulo A. El coseno del ángulo A va a estar determinado por la razón entre el cateto adyacente, que es x, y la hipotenusa, que en este caso es b. Entonces podríamos decir que el coseno del ángulo A es la razón de x con b. De aquí vamos a despejar la expresión que representa a x. Entonces nos va a quedar que x es igual al producto de b por el coseno del ángulo A. Esa expresión que encontramos la vamos a reemplazar en la estructura que habíamos citado anteriormente. Y finalmente llegamos a la estructura, ¿sí?, conocida como el teorema del coseno. El teorema del coseno, cuando uno lo estudia o lo analiza, puede encontrarse con tres fórmulas distintas. Nosotros acabamos de demostrar una de ellas. Si nosotros, en vez de haber llamado x a la distancia que hay desde el punto A hasta el punto M, hubiéramos llamado x a la distancia que hay desde B a M, y hacemos el mismo proceso, hubiéramos llegado a esta otra fórmula. Y si en vez de trazar la altura de nuestro triángulo desde el vértice C, lo hubiéramos hecho desde cualquiera de los otros dos vértices, trabajando de la misma manera, hubiéramos llegado a la tercera de las fórmulas que completa, digamos, las tres estructuras de este teorema.